La ventana estaba abierta. Apenas 15 centímetros. Suficiente para que el aire de junio entrara con su promesa de libertad. Insuficiente para que las enfermeras notaran inmediatamente la transgresión. Sebastián Moreno observaba esos 15 centímetros como un hombre sediento observa un vaso de agua. Tenía 86 años. Las manos le temblaban con ese temblor particular de la vejez avanzada, mitad enfermedad de Parkinson, mitad simple desgaste de articulaciones usadas por más de 8 décadas. Pero su mente estaba clara, dolorosamente clara, demasiado clara para este lugar. El asilo de San José en Querétaro era limpio, eficiente, profesional. Los residentes recibían 3 comidas balanceadas diariamente. Atención médica regular. Actividades recreativas programadas cada tarde. Bingo, películas antiguas, sesiones de canto dirigidas por una mujer joven con sonrisa perpetua que hablaba con todos como si fueran niños de 5 años. Listos para cantar, cielito lindo. ¿Abuelitos? Sebastián odiaba cada segundo. No era el lugar en sí, era lo que representaba. El final de la autonomía. El reconocimiento social de que ya no eres una persona completa, sino un problema a ser administrado, alimentado, mantenido vivo hasta que la muerte tenga la cortesía de llevarte. Su hijo Eduardo lo había internado aquí 6 meses atrás. La conversación había sido civilizada, llena de eufemismos cuidadosos. Papá, ya no es seguro que vivas solo. La caída del mes pasado. Me tropecé con el tapete. Cualquiera se hubiera caído. Olvidaste el gas prendido. La vecina olió y llamó a los bomberos. Una vez. Olvidé el gas una vez. Pero no había sido una vez. Había sido 3 veces. Y las caídas no habían sido una, sino 5 en los últimos 4 meses. Y el hecho de que Sebastián argumentara tan vehementemente que todo estaba bien mientras claramente no lo estaba, solo probaba el punto de Eduardo. Así que aquí estaba. Cuarto pequeño con baño privado, lo cual supuestamente era un lujo. Cama individual, con barandas que podían subirse por las noches para evitar caídas. Televisión atornillada a la pared. Vista a un jardín bien mantenido, donde residentes en sillas de ruedas tomaban el sol bajo supervisión constante. Prisión con flores. La ventana seguía abierta. El turno de noche comenzaba en 30 minutos. Las enfermeras del turno de tarde se reunían en la estación de enfermeras, tomando café, intercambiando chismes sobre vidas que tenían fuera de estas paredes. No estaban prestando atención. Sebastián se movió. Lento, porque rápido era imposible a su edad. Cada articulación protestaba. La cadera derecha, reemplazada hace 3 años, enviaba punzadas de dolor con cada paso. Las rodillas crujían audiblemente. Pero funcionaban. Todavía funcionaban. Alcanzó la ventana. Sus dedos temblaban tanto que tardó 3 intentos en agarrar el marco. La empujó hacia arriba. El mecanismo rechió. Un sonido que a Sebastián le pareció ensordecedor, pero que probablemente nadie más escuchó. 45 centímetros. Suficiente. Miró hacia afuera. Primer piso. Tal vez 2 metros de caída hasta el jardín. Había sido jardinero durante 40 años. Conocía tierra cuando la veía. Esta era suave, bien trabajada, mullida con composta. Absorbería el impacto. Si no se rompía la cadera, claro. Sebastián Moreno no era un hombre impulsivo. Nunca lo había sido. Pero 6 meses en este lugar habían erosionado algo en él. Habían despertado una desesperación que creció lentamente, como moho en pared húmeda, hasta que un día te das cuenta de que está en todas partes y ya no puedes respirar adecuadamente. Pasó una pierna por la ventana, luego la otra. Se quedó sentado en el alféizar, piernas colgando hacia afuera, manos agarrando el marco con fuerza que hacía temblar sus brazos. Un momento de cordura intentó detenerlo. Esto era una locura. A su edad. Con su salud. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Pero la voz fue aplastada por algo más fuerte. La necesidad de probar, aunque solo fuera a sí mismo, que todavía podía tomar decisiones.
que todavía era un hombre y no un problema a ser resuelto. Se empujó hacia adelante y cayó. El impacto robó el aire de sus pulmones. Por un momento horrible, Sebastián pensó que se había matado. El mundo era solo dolor y la incapacidad de respirar. Entonces sus pulmones se expandieron con inhalación dolorosa y maravillosa. Aire. Estaba vivo. Nada roto. Un milagro. Se levantó lentamente, cada músculo protestando. Miró hacia atrás a la ventana, abierta de su cuarto. Nadie gritaba. Nadie corría. El jardín estaba vacío excepto por él y las sombras largas del atardecer de junio. Sebastián Moreno comenzó a caminar. La ciudad de Querétaro al anochecer era extraña y familiar al mismo tiempo. Había vivido aquí toda su vida excepto los últimos 6 meses. Conocía estas calles, estos edificios, estos árboles. Pero desde la perspectiva de un anciano fugitivo, todo se veía diferente. Más grande, más amenazante, más libre. No tenía dinero. No tenía plan. La ropa que llevaba, pijama azul de hospital y pantuflas de velcro, gritaba su origen institucional. La gente que pasaba lo miraba con mezcla de curiosidad y alarma. Sebastián ignoró las miradas y siguió caminando. Había un lugar. Un terreno en las afueras de la ciudad que había comprado 40 años atrás, con la intención de construir casa de retiro. Nunca lo hizo. La vida se interpuso. El trabajo, criar hijos, la enfermedad de su esposa, que consumió todos los ahorros antes de llevarla. El terreno quedó ahí, olvidado, pagando impuestos mínimos cada año desde una cuenta bancaria que Eduardo no sabía que existía. Sebastián no estaba seguro de por qué se dirigía allá. Solo sabía que era el único lugar en el mundo que era completamente suyo. El viaje tomó 3 horas, parte caminando, parte en camión urbano, donde el conductor lo miró con suspicacia, pero no hizo preguntas. Parte en taxi que un hombre amable pagó después de encontrar a Sebastián sentado en una parada, obviamente perdido, obviamente en problemas. ¿A dónde va, abuelo? Sebastián dio la dirección. El hombre lo miró largo rato. Eso está muy lejos. ¿Tiene con qué pagar? No. El hombre suspiró, pero sacó su cartera. Suba. Mi abuelo vagaba también antes de que muriera. Alguien lo trajo a casa una vez. Sebastián no corrigió la suposición de demencia. Solo subió al taxi. El terreno estaba exactamente como lo recordaba. 2 hectáreas de tierra seca en el límite donde la ciudad terminaba y el campo comenzaba. Una cerca de alambre oxidado marcaba el perímetro. Un letrero descolorido advierte contra invasión de propiedad. Y en la esquina noroeste, apenas visible entre la maleza que había crecido salvaje, un cobertizo de metal. Sebastián se había olvidado del cobertizo, o tal vez lo había recordado vagamente sin procesar la memoria completamente. Había sido construido por el dueño anterior, usado para guardar herramientas agrícolas. Medía tal vez 4 metros por 3. Techo de lámina, oxidada, paredes de metal corrugado manchadas por décadas de lluvia y sol. No era mucho, pero era refugio. La puerta estaba cerrada con candado oxidado. Sebastián buscó piedra grande y golpeó el candado. 1 vez, 2 veces. En el tercer golpe, el metal corroído cedió. El interior olía a tierra húmeda y metal oxidado. Era pequeño, oscuro, sofocante por el calor atrapado del día. Telarañas colgaban de las esquinas. El piso era tierra compactada. No había electricidad, ni agua corriente, ni ventanas reales, solo ranuras de ventilación cerca del techo. Sebastián se sentó en el suelo, espalda contra la pared de metal que todavía irradiaba calor. Por primera vez en meses, sonrió. Era suyo. Completamente suyo. Las primeras 2 semanas fueron de supervivencia básica. Sebastián encontró un grifo de agua comunitario a medio kilómetro, instalado por el municipio para trabajadores agrícolas estacionales. Llenaba botellas plásticas que encontró tiradas en la cuneta de la carretera. Comía lo que podía comprar con pesos mendigados a transeúntes compasivos. Tortillas, frijoles de lata,
Fruta demasiado madura que los vendedores del mercado iban a tirar de todas formas. No era suficiente. Perdió peso que no podía permitirse perder. Las manos le temblaban más. Por las noches, el frío del desierto penetraba las paredes de metal como si no existieran. Se envolvía en periódicos encontrados y temblaba hasta que salía el sol. Pero no regresó al asilo. Sebastián había trabajado toda su vida. No trabajo de oficina, sino trabajo de manos. Jardinería, construcción, reparaciones. A los 86 años, esas habilidades estaban oxidadas pero no olvidadas. Comenzó pequeño. Limpió el cobertizo, removiendo años de basura acumulada. Reparó agujeros en el techo, usando láminas de plástico grueso, rescatadas de un sitio de construcción cercano. Tapó las ranuras de ventilación más grandes con trapos, para mantener fuera los elementos, mientras dejaba otras abiertas para ventilación. El piso de tierra era frío e incómodo. Sebastián recolectó cartón de contenedores de basura, creando capa aislante. Encima colocó periódicos. No era colchón, pero era mejor que tierra desnuda. Durante el día exploraba el terreno. 2 hectáreas de posibilidad cubierta por maleza y olvido. Había sido tierra agrícola una vez. Podía ver las líneas viejas de riego, los surcos donde alguna vez crecieron cultivos. La tierra era buena, solo necesitaba trabajo. Y Sebastián tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo. Necesitaba herramientas. No tenía dinero para comprarlas. Así que comenzó a buscar. Los sitios de construcción desperdiciaban cantidad asombrosa de materiales. Clavos torcidos que podían enderezarse. Pedazos de madera demasiado cortos para uso profesional, pero perfectamente útiles para proyectos pequeños. Alambre. Cuerda. Láminas de plástico. Sebastián esperaba hasta que los trabajadores se fueran. Luego rebuscaba en los contenedores de basura. Los guardias de seguridad, cuando había alguno, generalmente lo ignoraban. Un viejo buscando basura no era amenaza. Encontró martillo con mango astillado. Lo reparó usando cinta adhesiva y paciencia. Encontró sierra oxidada. La limpió con arena hasta que la hoja, aunque mellada, podía cortar madera si aplicabas suficiente fuerza. Encontró pala con solo la mitad del mango. Atornilló palo de escoba al extremo roto. Con estas herramientas rescatadas, Sebastián comenzó a construir. El primer proyecto fue extensión del cobertizo. Necesitaba más espacio. El cobertizo original, de 4 por 3 metros, era apenas suficiente para dormir. Necesitaba área para cocinar, para lavar, para simplemente existir. Usando madera rescatada y láminas de metal encontradas en un depósito de chatarra, construyó anexo de 2 por 2 metros, en el lado este del cobertizo. El proceso tomó 2 semanas. Cada clavo era precedido por respiraciones profundas para calmar el temblor en sus manos. Cada corte de sierra requería múltiples pausas para descansar brazos, que ya no tenían fuerza de juventud. Pero lo completó. El anexo no era bonito. Las paredes estaban torcidas. El techo goteaba en 2 lugares que tuvo que reparar con más plástico. Pero era funcional. Era espacio adicional. Era progreso. Sebastián instaló estufa improvisada en el anexo. Lata de metal grande, perforada para ventilación, colocada sobre piedras. Quemaba madera recolectada del terreno. No era eficiente, pero calentaba comida y proporcionaba calor en las noches frías. La comida seguía, siendo problema. La mendicidad proporcionaba algo, pero no suficiente. Sebastián necesitaba fuente más confiable. Comenzó a cultivar. El terreno, aunque descuidado, tenía potencial. Sebastián despejó pequeña parcela detrás del cobertizo, removiendo maleza con las manos porque no tenía herramientas apropiadas. La tierra, cuando finalmente la alcanzó, era dura, compactada por años sin uso. La trabajó con palo afilado, girándola, aflojándola, preparándola. Semillas vinieron de vegetales, comprados en el mercado. Tomates demasiado maduros que salvó de la basura. Chiles que un vendedor le dio por lástima. Calabaza. Frijoles. Plantó todo, sin certeza de qué crecería en esta tierra, en esta temporada.
Pero algo creció. No todo, pero algo. Los primeros brotes verdes aparecieron 3 semanas después de plantar. Sebastián los observaba cada mañana con tipo de alegría que no había sentido en años. Eran prueba de que todavía podía crear, que sus manos todavía tenían valor, que no estaba completamente inútil. Mientras las plantas crecían, el cobertizo se transformaba. Sebastián encontró puerta vieja en un sitio de demolición. Demasiado grande para el marco del cobertizo, así que cortó la puerta por la mitad usando su sierra rescatada. Tomó día entero, pero funcionó. Ahora tenía puerta real con bisagras verdaderas, no solo lámina de metal apoyada contra la abertura. Encontró ventana rota en la basura de una casa siendo remodelada. El vidrio estaba estrellado, pero el marco era sólido. Cortó agujero en la pared de metal del cobertizo usando cincel improvisado y martillo. Instaló la ventana. No cerraba completamente, y el vidrio roto dejaba entrar algo de viento, pero permitía luz natural durante el día. Cada mejora era pequeña. Cada una tomaba días o semanas de trabajo, pero acumulativamente transformaban el cobertizo de refugio desesperado en algo que se parecía a hogar. 3 meses después de escapar del asilo, Eduardo finalmente encontró a su padre. Sebastián estaba trabajando en el jardín cuando escuchó el auto aproximándose. No muchos autos venían por este camino. Levantó la vista y vio el BMW familiar de su hijo levantando polvo en el camino de tierra. Su primer instinto fue correr, esconderse. Eduardo representaba el asilo, representaba pérdida de autonomía, representaba todo lo que Sebastián había huido. Pero no corrió. A los 86 años, con cadera reemplazada, no había punto en correr. Además, estaba cansado de correr. Había estado corriendo, en cierto sentido, desde que lo internaron. Eduardo bajó del auto. No parecía enojado, exactamente. Parecía cansado, preocupado, más viejo de lo que Sebastián recordaba. «Papá». «Eduardo». Se miraron a través del espacio polvoriento, padre e hijo separados por decisiones y meses de silencio. «Te hemos estado buscando por todas partes. La policía, los hospitales. Pensamos que habías muerto». «No estoy muerto». Eduardo miró alrededor. El cobertizo con sus paredes irregulares. El anexo, obviamente improvisado. El jardín pequeño pero claramente mantenido. La ropa lavada colgando de alambre tendido entre 2 palos. ¿Has estado viviendo aquí? ¿3 meses? Sí. Papá, esto es. No puedes vivir así. No es seguro. No tienes agua corriente, electricidad, baño apropiado. Tengo todo lo que necesito. Tienes 86 años. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas, nadie sabría. Nadie vendría a ayudar. Sebastián se enderezó, ignorando el dolor en su espalda. He caído 2 veces aquí. Me levanté, las 2 veces. Y la próxima vez que no puedas. Entonces supongo que ese será mi fin. Pero será mi elección, no la de algún asilo. Eduardo pasó mano por su cabello, gesto de frustración que Sebastián reconoció de cuando su hijo era adolescente y discutían sobre tareas o toque de queda. No puedo obligarte a regresar. Legalmente eres adulto competente hasta que un juez decida lo contrario. Pero, papá. Su voz se quebró ligeramente. Me preocupo por ti. Sebastián sintió algo ablandarse en su pecho. Eduardo era buen hijo. Siempre lo había sido. Sus decisiones sobre el asilo habían venido de preocupación genuina, no de crueldad o conveniencia. Lo sé, y lo aprecio. Pero no puedo regresar allá. Eduardo observó a su padre durante largo momento. Sebastián pudo ver el conflicto en sus ojos, el deseo de proteger versus el respeto por la autonomía, el amor versus el miedo. Al menos déjame ayudar aquí. Traerte provisiones, asegurarme de que tengas lo básico. No necesito... Por favor, déjame hacer esto. Sebastián consideró.
Aceptar ayuda sentía como derrota. Pero también sentía como puente, como posibilidad de mantener conexión con su hijo sin sacrificar su libertad recién recuperada. «Está bien», dijo finalmente. Eduardo comenzó a visitarlo semanalmente. Traía comida, arroz, frijoles, aceite de cocina, cosas que duraban. Traía materiales de construcción, clavos nuevos, tornillos, pedazos de madera. No preguntaba para qué los usaría. Solo los dejaba y observaba mientras Sebastián seguía construyendo, porque Sebastián no se había detenido. El cobertizo creció. Otro anexo en el lado oeste. Luego techo extendido para crear porche cubierto. Luego estructura separada a 5 metros, más grande, construida con más cuidado, ahora que tenía acceso a materiales mejores. Eduardo trajo herramientas apropiadas. Sierra circular eléctrica, operada por generador pequeño. Taladro. Nivel. Las manos de Sebastián seguían temblando, pero las herramientas eléctricas compensaban en cierta forma. Para el 6.º mes, el terreno era irreconocible. Donde había habido solo cobertizo, ahora había complejo de estructuras pequeñas. El cobertizo original permanecía pero expandido, transformado en dormitorio apropiado, con ventanas verdaderas que Eduardo había traído. El primer anexo era ahora cocina con estufa de gas que funcionaba. El segundo anexo, baño con inodoro conectado a fosa séptica, que Sebastián había cavado con ayuda de Eduardo. La estructura, separada, era espacio de estar. Cuarto amplio con techo alto, ventanas en 3 lados, piso de madera rescatada de escuela siendo demolida. Sebastián había construido muebles simples, mesa de tablones gruesos, sillas hechas de palets, estantes para libros que Eduardo traía de su propia biblioteca. El jardín había crecido también. Lo que comenzó como parcela pequeña se expandió a 20 metros cuadrados de vegetales, tomates, chiles, calabazas, frijoles, hierbas. Sebastián había instalado sistema de riego improvisado usando mangueras conectadas al grifo comunitario y temporizador manual. No era lujo, no era perfección, pero era hogar construido con manos de hombre de 86 años que se rehusó a aceptar que su vida había terminado. La noticia se esparció gradualmente. Vecinos distantes comenzaron a notar la actividad. Algunos venían por curiosidad. Un hombre anciano, viviendo solo en cobertizo expandido, cultivando comida, construyendo estructuras con materiales rescatados. La mayoría pensaba que estaba loco. Algunos lo admiraban. Una mujer llamada Rosa, que vivía en pequeña casa a medio kilómetro, comenzó a visitarlo. Tenía 70 años, viuda, con tipo de pragmatismo que viene de vivir en campo toda la vida. Mi esposo construyó nuestra casa con sus propias manos. Tomó 5 años. Todo el mundo decía que estaba loco también. Trajo comida ocasionalmente, no por lástima, sino porque tenía extra, y desperdiciar era pecado. Sebastián correspondía con vegetales de su jardín. Otros vinieron. Un joven que había perdido su trabajo y estaba viviendo en su auto preguntó si podía acampar en el terreno. Sebastián dijo que sí. El joven, llamado Miguel, comenzó a ayudar con construcción a cambio de comida y espacio. Una pareja de mediana edad, que había sido desalojada, apareció preguntando si había trabajo. Sebastián no tenía dinero para pagar, pero sí tenía terreno. Les ofreció esquina del terreno para construir su propio refugio si ayudaban con proyectos comunitarios. Aceptaron. El terreno evolucionó. Lo que comenzó como refugio de un hombre se transformó en comunidad pequeña de personas que la vida había golpeado, pero que se rehusaban a rendirse. Eduardo observaba la transformación con mezcla de asombro y preocupación. «Papá, esto se está volviendo grande. Hay como 6 personas viviendo aquí ahora. ¿Y si hay problemas? ¿Y si alguien se lastima? Entonces lidiaremos con eso juntos. Así es como funciona la comunidad. Pero tú eres responsable. Es tu terreno». El terreno es solo tierra. Lo que estamos construyendo aquí es más que propiedad. Eduardo no entendía completamente, pero respetaba la visión de su padre.
comenzó a ayudar de maneras más sustanciales. Trajo materiales para construir estructura comunal más grande. Contrató plomero para instalar tanque de agua apropiado. Facilitó permisos con el municipio para electricidad básica. El lugar no tenía nombre oficial. La gente simplemente lo llamaba el terreno de Don Sebastián. Para el primer aniversario de su escape del asilo, 14 personas vivían en el terreno. Algunos temporalmente, otros más permanentemente. La estructura más nueva era cabaña de 2 cuartos, construida por Miguel, y 2 otros jóvenes, usando principalmente materiales reciclados. Había jardín comunitario ahora, 3 veces el tamaño del original. Todos contribuían trabajo. Todos compartían cosecha. Rosa enseñaba a los más jóvenes técnicas de cultivo que su esposo le había enseñado décadas atrás. Había taller donde Miguel enseñaba carpintería básica. Había área de cocina comunal, donde la gente cocinaba juntos en las tardes. Había incluso biblioteca pequeña, en el espacio de estar, que Sebastián había construido, llena de libros donados por Eduardo y otros visitantes. Un reportero local escuchó sobre el lugar y vino a hacer historia. El artículo apareció en sección local del periódico. Anciano de 86 años, crea comunidad desde cobertizo abandonado. La publicidad trajo atención no deseada. Municipio envió inspector para verificar códigos de construcción. Varios edificios, incluyendo el cobertizo original, no cumplían normas técnicamente. Pero el inspector, un hombre de 50 y tantos, con expresión cansada, miró alrededor del terreno. Vio las estructuras improvisadas pero funcionales. Vio el jardín floreciente. Vio la comunidad de personas que claramente se cuidaban mutuamente. Técnicamente debería cerrar este lugar, dijo finalmente. Pero técnicamente muchas cosas deberían pasar que no pasan. Miró a Sebastián. Solo manténgalo seguro. Y si alguien se queja oficialmente, no podré ignorarlo. Sebastián asintió, comprendiendo. Los meses pasaron. El terreno seguía evolucionando. Más estructuras, más residentes. Aunque nunca demasiados, Sebastián era cuidadoso con eso. Más jardines. Alguien trajo gallinas. Alguien más construyó cobertizo apropiado para ellas. No todos se quedaban. Algunos venían por semanas o meses, se recuperaban de crisis personales y luego seguían adelante. Miguel encontró empleo en construcción y se mudó a departamento en la ciudad, aunque visitaba regularmente. Otros se volvieron permanentes. Rosa eventualmente vendió su casa y construyó cabaña pequeña en el terreno. La pareja que había sido desalojada, María y Tomás, establecieron jardín de hierbas medicinales que vendían en el mercado local. El lugar se volvió conocido en la región como refugio para personas que necesitaban empezar de nuevo. No había renta. No había reglas estrictas. Solo expectativa de contribuir lo que pudieras y respetar a los demás. Sebastián, ahora de 88 años, había desacelerado considerablemente. Las manos le temblaban más. Las caídas eran más frecuentes. Pero seguía trabajando en proyectos pequeños. Seguía manteniendo su jardín. Seguía siendo presencia constante en la comunidad que había crecido alrededor de su refugio original. Eduardo visitaba 2 veces por semana ahora. Había dejado de insistir en que su padre regresara al asilo. En su lugar, había aceptado esta vida nueva y extraña que Sebastián había construido. «¿Sabes?», dijo Eduardo una tarde mientras se sentaban en el porche mirando el atardecer. «Cuando escapaste del asilo, pensé que habías perdido la cabeza. Pensé que te encontraríamos muerto en una zanja en algún lado». «Todavía podría terminar muerto en zanja», observó Sebastián. «Solo que será zanja de mi elección». Eduardo rió a pesar de sí mismo. «Construiste algo especial aquí, papá. No sé si es legal, o sostenible, o si durará después de que ya no estés. Pero es especial». Sebastián consideró esto: durabilidad, permanencia, legado. «No necesita durar para siempre», dijo finalmente. «Solo necesita durar mientras la gente lo necesite. Después de eso, puede convertirse en otra cosa, o desaparecer.
La permanencia está sobrevalorada. Una semana después, Sebastián sufrió ataque cardíaco menor mientras trabajaba en el jardín. Rosa lo encontró y llamó a ambulancia. Pasó 3 días en Midno-Destino Hospital mientras doctores lo estabilizaban y le advertían sobre límites físicos. Don Sebastián tiene 88 años. Su corazón está débil. Necesita descansar, no trabajar 12 horas al día en jardín bajo sol. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó directamente. El doctor vaciló. Con descanso apropiado, medicación, cuidado. Tal vez 2 años. Quizás más. ¿Y sin descanso apropiado? 6 meses. Tal vez menos. Sebastián asintió. Matemática simple. Regresó al terreno contra recomendaciones médicas. Eduardo trató de protestar, pero Sebastián fue inflexible. Prefiero 6 meses viviendo como quiero que 2 años vegetando en cama de hospital. Los siguientes meses, Sebastián desaceleró pero no se detuvo. Trabajaba menos horas, delegaba más, pero seguía contribuyendo, seguía construyendo, seguía siendo parte de la comunidad. El dolor era constante ahora. Los medicamentos ayudaban, pero no completamente. Hubo días en que apenas podía levantarse. En esos días, Rosa traía comida. Miguel, que seguía visitando regularmente, hacía reparaciones que Sebastián ya no podía hacer. La comunidad se había convertido en sistema de apoyo que fluía en ambas direcciones. Una tarde de primavera, Sebastián se sentó en su porche observando el terreno. 19 estructuras ahora, variando desde su cobertizo original hasta cabañas apropiadas con electricidad y plomería. Jardines en múltiples áreas. Taller funcionando. Área comunal donde residentes se reunían cada noche. No era paraíso perfecto. Había disputas ocasionales, problemas de recursos, algunas personas que venían con expectativas poco realistas o actitudes problemáticas y tenían que ser pedidas amablemente que se fueran. Pero funcionaba. Contra todas las probabilidades, funcionaba. Eduardo llegó para su visita regular. Se sentó junto a su padre, ambos mirando el atardecer en silencio cómodo que había tomado años desarrollar. ¿Te arrepientes?, preguntó Eduardo finalmente. De escapar del asilo. ¿De todo esto? Sebastián consideró la pregunta seriamente. Pensó en los meses de lucha, de hambre, de frío, de dolor. Pensó en las caídas y los miedos y la incertidumbre constante. Pensó en el ataque cardíaco y las advertencias de doctores. Luego pensó en el cobertizo transformado en hogar, en el jardín creciendo, en la comunidad floreciendo, en las personas que habían encontrado refugio aquí cuando no tenían otro lugar donde ir, en el hecho de que a los 88 años seguía siendo relevante, útil, vivo en sentido real. No, dijo, no me arrepiento ni un segundo. Sebastián Moreno murió 3 meses después, en su propia cama en el cobertizo que había transformado, rodeado por Eduardo y algunos de los residentes del terreno que habían llegado a quererlo. Murió habiendo vivido en sus propios términos hasta el final. El funeral fue pequeño pero concurrido. Personas del terreno, vecinos de la zona, algunos conocidos de su vida anterior. Lo enterraron en esquina del terreno que había, designado como cementerio improvisado, bajo árbol joven que él mismo había plantado. Eduardo esperaba que la comunidad se dispersara después. Sin Sebastián como fuerza unificadora, sin su visión guiando el proyecto, seguramente la gente se iría. Pero no lo hicieron. Rosa asumió liderazgo callado. Miguel regresó de la ciudad y comenzó proyectos de expansión que Sebastián había planeado pero nunca completado. María y Tomás expandieron el jardín de hierbas. Nuevos residentes llegaron, atraídos por historias del lugar donde anciano de 86 años había construido paraíso desde cobertizo. El terreno siguió creciendo. Eduardo visitaba cada semana, manteniendo la promesa silenciosa que había hecho a su padre. Traía materiales. Ayudaba con reparaciones grandes. Aseguraba que el terreno seguía cumpliendo código de construcción, lo suficiente como para evitar problemas con municipio. Años después,
Eduardo estaba parado en el mismo lugar donde su padre se había sentado tantas veces. El cobertizo original todavía existía, preservado como especie de monumento. Pero alrededor de él había crecido algo mucho más grande. Comunidad verdadera de 50 personas viviendo en 30 estructuras diferentes, cultivando 3 hectáreas de jardines comunales, operando talleres de carpintería y tejido y cerámica. No era perfecto. Nunca sería perfecto. Pero funcionaba. Un periodista vino a hacer documental sobre el lugar. Entrevistó a residentes, filmó las estructuras, capturó la vida diaria de la comunidad. ¿Cómo describiría este lugar?, preguntó a Eduardo. Eduardo pensó en su padre, en el anciano terco que había saltado de ventana de asilo a los 86 años, en las manos temblorosas que construyeron refugio desde nada, en la visión que transformó desesperación en esperanza. Es prueba, dijo finalmente, de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, de que edad es solo número cuando tienes propósito, de que un hombre decidido, no importa cuán viejo o débil, puede cambiar el mundo. Hizo pausa, mirando el cobertizo oxidado que había sido principio de todo. Mi padre me enseñó que la vida no termina cuando la sociedad decide que eres demasiado viejo para ser útil. Termina cuando tú decides rendirte. Él nunca se rindió. El documental terminó con toma aérea del terreno. Desde arriba, las estructuras formaban patrón casi orgánico, como células creciendo desde punto central. El cobertizo que Sebastián había reclamado en su primer día de libertad. No era palacio, no era perfección, pero era hogar para docenas de personas que no tenían otro lugar. Era legado de hombre que se rehusó a aceptar el final que otros habían escrito para él. Era paraíso construido desde cobertizo por manos de anciano que creyó que vida valía la pena vivirla hasta el último aliento. Y en las tardes tranquilas, cuando el viento soplaba justo correcto, los residentes juraban que podían escuchar risa distante. Sonido de hombre viejo que había ganado última batalla. Importante de su vida simplemente rehusándose a rendirse.